Las malas decisiones tomadas por el gobierno de la Primera República, como la abolición de las quintas y la creación del Cuerpo de Voluntarios de la Libertad, dieron alas a los carlistas en la Tercera Guerra, cosechando el 6 de mayo de 1873 sus primeras victorias en las localidades navarras de Eraul y Udave. Aumentaron sus apoyos, todos aquellos que estaban descontentos con la política de los republicanos, aunque algunos de los voluntarios fueron llevados a tropas de una manera engañosa y otros de manera violenta. También recibieron apoyo económico proveniente de los hacendados cubanos, ya que recibieron la promesa de que si gobernaran no abolirían la esclavitud. El 16 de julio de 1873, Carlos VII volvía a España y el obispo de la Seo de Urgel, José Caisal, le ungió como rey al estilo medieval en el santuario de Loyola. Allí juró los fueros vascos en Guernica y se instaló la capital carlista en Estella. A finales de ese año, los carlistas podemos decir que controlaban casi la totalidad del País Vasco y Navarra, exceptuando las grandes ciudades, y todo ello a pesar de su inferioridad tanto en artillería como en caballería. La razón está en que el gobierno republicano, los mandos del ejército de la República dirigieron mal el conflicto al elevado número de deserciones que hubo entre las tropas republicanas y además aquel gobierno tenía que atender la revuelta cantonalista. En cuanto a Ramón Cabrera, la Tercera Guerra Carlista no la apoyó y vemos a un Cabrera mucho más cerca de los alfonsinos y alejado de los neocatólicos. Lo que defendía el neocatolicismo era un régimen absolutista donde el rey estaba ungido del derecho divino, la defensa de la religión católica sin libertad de cultos y reivindicaban un foralismo con un estatus diferente tanto para Navarra como para el País Vasco. El año 1873 es para el carlismo tiempo de escaramuzas, de recaudación de impuestos de guerra, de acopio de armas y pertrechos militares. Contando con el apoyo popular, las partidas crecen de día en día y van convirtiéndose en un ejército regular que por primera vez logra vencer a una columna liberal en Eraul, en terreno abierto, donde los jinetes carlistas logran tomar un cañón al enemigo. El cañón de Eraul, como trofeo, desfila en triunfo, pueblo por pueblo, aldea por aldea, entre el entusiasmo de los lugareños. Este mismo año de 1873 dimite Amadeo I, incomprendido por la mayoría casi desde el principio, a raíz del asesinato del general Prim, dando paso al primer gobierno republicano. Estos acontecimientos políticos dan al carlismo una oportunidad única de triunfo, pues repercuten en la disciplina y moral del ejército liberal, que a finales de año en las provincias vascas pierde el control del campo y se refugia en los más seguros perímetros fortificados de las ciudades. Los carlistas, prácticamente dueños de la situación, crean en el País Vasco una estructura político-administrativa lo más parecida a un Estado moderno. Las diputaciones atienden a las nuevas necesidades de la guerra, decretando movilizaciones de quintas, organizando el habituallamiento del ejército, colaborando en la creación de academias militares y nuevas fábricas de armamento que unen su esfuerzo a la importante zona armera de Eibar, que había caído en sus manos. La pequeña corte carlista tendrá su sede en Estella, Durango y Tolosa, estando formado el gobierno por 4 secretarías: Despacho de Estado, Gracia y Justicia, Comunicaciones y Guerra. Durante 3 años, las provincias vascas vivieron aisladas del resto del Estado. El carlismo, una vez logrado asentarse sólidamente en el País Vasco, extiende su influencia por el resto del Estado, sobre todo en las tierras comprendidas entre el río Ebro y los Pirineos. En el frente del este, del lado catalán, y en el del centro, Maestrazgo y Aragón, a pesar de las diferencias existentes entre los jefes de partidas y de que éstas no logran sobrepasar una organización primaria de guerra de guerrillas, las fuerzas legitimistas llegan a conseguir importantes triunfos militares como la toma de Cantavieja y Cuenca o la conquista de la plaza fortificada de la Seo de Urgel, lo que permite a los diferentes jefes y cabecillas, Savals, Tristany, Castells, Cucala, moverse libremente y controlar vastas extensiones de territorio.
En Castilla, Asturias y Galicia surgen también partidas guerrilleras, aunque nunca representan un peligro real para el gobierno liberal, porque carecen del apoyo de la población y terminan engrosando las filas del Ejército Real del Norte en las provincias vascas. En total, este ejército carlista logra contar con 44 batallones de infantería, 110 piezas de artillería y algunos escuadrones de caballería. El año 73 fue un buen año para los nuestros. De nuestras victorias nos daba puntual cuenta nuestro periódico El Cuartel Real, que se imprimía en Estella y más tarde en Tolosa. Por este periódico nos enterábamos de los grandes avances que realizábamos en otras provincias. Nuestra moral era muy alta y practicábamos sobre todo una guerra de guerrillas, evitando en lo posible las batallas campales para no tener bajas. Andábamos por los montes y pueblos sacando impuestos y llevándonos a los mozos que se unían a nosotros voluntarios, aunque algunos también nos los llevábamos a la fuerza. Durante el verano nos repartieron fusiles nuevos, sistemas Remington, y algunos batallones Chassepot franceses que se habían comprado de residuos de la guerra franco-prusiana. Las armas llegaban por mar o también se metían desde Francia por los pasos que controlábamos. En Azpeitia, en la Olazarra, llegaron a fabricar a escondidas una buena partida de fusiles y los guardaron debajo de la tarima del coro parroquial durante el tiempo que allí estuvieron los liberales. ¡En defensa! Los días que no había acción, que era la mayoría, los pasábamos haciendo instrucción y aprendiendo los movimientos por pelotones, compañías y batallones, como el de formar el cuadro para defendernos de los ataques de la caballería. También nos ejercitábamos en el manejo de las armas, sobre todo en el manejo de la bayoneta, pues las municiones no eran tantas como para gastarlas en salvas. Acampábamos junto a los pueblos, repartiéndonos la tropa por los caseríos. La intendencia funcionaba bien y nuestra ración diaria se componía de 1,5 libras de pan, 1 libra de carne o alubias o tocino viejo y 1 libra de vino. En los caseríos donde nos alojábamos, la vida era cómoda y no teníamos más obligaciones que las de la instrucción por la mañana y asistir al atardecer a la iglesia para escuchar los sermones de nuestro capellán. Nicolás Salmerón caerá del gobierno al negarse a firmar las penas de muerte para los cantonalistas. Entonces Pi Margall se postuló para sustituirlo en la presidencia de la República, pero las Cortes lo rechazaron. Solo obtuvo 67 votos a su nombre, mientras que Emilio Castelar obtuvo 133. Pero este va a depender totalmente de los monárquicos, ya que no recibió ningún apoyo de los republicanos, ni centristas, ni intransigentes. El gobierno de Emilio Castelar será el último presidente de la Primera República y estará en el poder de septiembre de 1873 a enero de 1874. Nací en Cádiz en 1832, porque allí se encontraba mi familia desterrada, pero mis raíces eran alicantinas. A la muerte de mi padre nos trasladamos a mi pueblo de Elda. Hice estudios de Derecho e Historia. En 1851 obtuve la plaza en la Escuela Normal de Filosofía, donde empecé a enseñar literatura. Desde mi etapa universitaria comencé a participar en los círculos demócratas de la capital y colaboré en diferentes periódicos. En 1858 obtuve la cátedra de Historia de España en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. Desde mi periódico, La Democracia, escribí artículos de talante antidinástica, que me costaron la cátedra. En 1866 fui condenado a muerte por intervenir en la frustrada insurrección del cuartel de San Gil, pero logré huir al extranjero
y permanecí en París hasta la Revolución de 1868. Vuelto a España, me convertí en jefe del Partido Republicano, opuesto a los generales Serrano y Prim, quienes pretendían establecer la monarquía constitucional con Amadeo de Saboya. Fui diputado y destaqué por mi capacidad oratoria y seguí defendiendo la opción republicana dentro y fuera de las Cortes, hasta que la abdicación de Amadeo I provocó la proclamación de la República. Durante la misma fui ministro de Negocios Extranjeros, presidente de las Cortes y de la República. Inicialmente me opuse a la vuelta de los Borbones, pero al cabo de los años me reconcilié con la monarquía, siendo el líder del Partido Republicano, aspirando a democratizar el régimen desde dentro. Me retiré de la vida política aconsejando a mis partidarios la integración en el Partido Liberal de Sagasta en 1893. Moriría 6 años después, a los 67 años. Castelar, nada más tomar el gobierno, tomó la medida de suspender las Cortes el 20 de septiembre de 1873, pero previamente consiguió medidas extraordinarias de las Cortes para combatir a carlistas y a cantonalistas, aprovechando el retraimiento de los republicanos intransigentes. La consecuencia que trajo el cierre de las Cortes fue la paralización del proyecto de Constitución republicana. Las Cortes estuvieron cerradas durante todo el gobierno de Castelar. Se aprobaron decretos, lógicamente sin la aprobación de las Cortes, casi todos orientados al mantenimiento del orden público y también para acabar con todos los conflictos bélicos que tenía abierto España en estos momentos. Los decretos fueron estos: la suspensión de las garantías constitucionales, censura de prensa, la reorganización del cuerpo de artillería, aquel que había disuelto Amadeo I, el restablecimiento de las órdenes militares para aplicar sentencias de muerte por consejos de guerra, llamamiento a reservistas, ampliación de la Guardia Civil en 30.000 hombres más, realización de una nueva quinta con 80.000 reclutas y un préstamo de 100 millones de pesetas. El objetivo de estos decretos acercó mucho al gobierno de Castelar al ejército, con el objetivo de acabar con los conflictos de Cuba, con la Tercera Guerra Carlista y con la revuelta cantonalista, lo que supuso indirectamente entregar el poder a los militares para evitar una sublevación del ejército. Y también hubo un acercamiento a los conservadores. El 29 de septiembre de 1873, la Junta Directiva del Partido Constitucional de Sagasta aprobó el apoyo al gobierno de Castelar con una condición: la concesión de 86 escaños a aquellos que los republicanos intransigentes habían dejado libres en las Cortes. Esto trajo una consecuencia negativa para el partido de Sagasta y produjo una crisis, y muchos de sus miembros marcharon al bando de los alfonsinos. Pero este acuerdo entre el partido de Sagasta y el gobierno de Emilio Castelar no va a fructificar, porque 2 meses después Ríos Rosas, que fue el artífice o el intermediario entre el gobierno y el Partido Liberal, falleció y el acuerdo, dijéramos, que se fue al garete. Castelar intentó restablecer las relaciones con el Vaticano y también hizo negociaciones diplomáticas con países europeos para que reconocieran la República. Fue totalmente infructuoso ambos proyectos. Durante su gobierno, la situación en Cuba, dijéramos que era estable, con victorias parciales de ambos bandos. Las fuerzas españolas estaban muy debilitadas debido a la renuncia de jefes militares y funcionarios civiles de servir a la República. Las autoridades españolas en Cuba actuaban, dijéramos, al margen de las órdenes de Madrid, y todavía Cuba seguía siendo la principal fuente de financiación de los monárquicos. Todo el mundo lo sabía y todo el mundo conocía que Estados Unidos estaba apoyando a los rebeldes cubanos. De hecho, la Junta Cubana de Nueva York enviaba provisiones, armas y mercenarios a los rebeldes cubanos para suministrarles ayuda militar y económica al ejército.
Entonces se produjo un suceso que va a favorecer indirectamente a los Estados Unidos para entrar más de lleno en el conflicto. El 31 de octubre de 1873 los españoles apresaron el barco el Virginius. Era un barco con bandera estadounidense que transportaba hombres y armas a Cuba. El gobierno dio orden de que se detuviera a toda la tripulación y a los hombres que transportaba. Unos 163 hombres fueron detenidos y se hizo un consejo de guerra en Santiago con sentencias de 52 penas de muerte. Estados Unidos exigió a España que respetara el tratado que había entre los dos países, ya que España no había declarado el estado de guerra con Cuba. Por tanto, y este era el planteamiento legal del gobierno de Estados Unidos, los detenidos no podían ser juzgados por tribunales militares, sino por tribunales ordinarios y ser tratados como delincuentes comunes. La razón de que España no hubiera declarado el estado de guerra a Cuba era simplemente porque si lo declaraba, también reconocía a Cuba el estatuto de combatiente y por tanto le consideraba un Estado. El gobierno estadounidense acusaba a España de haber capturado a un barco estadounidense sin motivo alguno, de haber capturado el barco en aguas internacionales y de haber fusilado a norteamericanos en un proceso de dudosa legalidad. La opinión pública norteamericana pedía venganza y el gobierno reunió una flota que llevó a Cayo Hueso, Florida, a 8 kilómetros de La Habana. Dijéramos que era la excusa fabulosa para poder intervenir y quedarse en un futuro con Cuba y Puerto Rico. La respuesta de España por parte de los empresarios cubanos, tanto como de la prensa monárquica y republicana y del ejército, era pedir al gobierno de Castelar la declaración de guerra. Pero Castelar no podía permitirse una nueva guerra, porque no tenía dinero, no tenía barcos, no tenía tropas, ni tenía razón jurídica para declarar la guerra. Europa se mostró indiferente ante este conflicto y solamente Inglaterra se ofreció como mediadora, ya que preferían que el Caribe siguiera en manos españolas, ya que era menos peligrosa y podría mantener mejor sus intereses comerciales. Un mes después, el 29 de noviembre, llegaron a un acuerdo en Estados Unidos y España. España cedió, los prisioneros detenidos fueron tratados como delincuentes comunes, devolvieron el barco el Virginius, liberaron a los supervivientes y realizaron un acto de desagravio a la bandera norteamericana, así como una indemnización por los muertos. Castelar decide primar el orden sobre la libertad. La República, cada vez más acosada por los problemas, se hace más conservadora. Con 3 frentes bélicos abiertos, el carlista, la guerra de Cuba y los cantones que aún resisten, Castelar se apoya en el ejército para intentar resolverlos. ¡Adelante por la República! Los carlistas, favorecidos por la inestabilidad política, se han apoderado mientras tanto de buena parte de las Vascongadas, Navarra, Cataluña y de otras zonas de la España rural. La situación del gobierno de Castelar era de total inseguridad. Por una parte, los republicanos preparan una moción de censura contra el gobierno. Los 3 presidentes anteriores, Figueras, Salmerón y Puig, unidos, recusarán a Castelar en el momento que se vuelvan a abrir las Cortes el 2 de enero de 1874 y presentarán un candidato que sería Eduardo Palanca Asensi. Por otro lado, los militares están preparando un golpe de Estado en caso de que triunfara esta moción de censura, pero no se tiene muy claro si se instauraría una república conservadora o una monarquía. Los militares hacen una propuesta a Castelar: prolongar el cierre de las Cortes hasta acabar con las revueltas de los cantones y formar un gobierno de concentración donde estuvieran todos los partidos exceptuando a los carlistas y a los federalistas. Esta propuesta de los militares fue rechazada por Emilio Castelar. Nací en 1827 en Cádiz.
A los 14 años ingresé como cadete en el Colegio de Artillería de Segovia, donde cursé estudios durante 3 años. Con el grado de subteniente pasé a la Academia de Artillería, donde ascendí a teniente después de 2 años. Después de casi un lustro destinado en Segovia, pasé por múltiples destinos. Al igual que muchos otros compañeros, me sentí atraído por la ideología progresista e intervine en algunos planes subversivos. Fui colaborador de Prim, al que acompañé al exilio de Portugal tras el fracaso de la sublevación de Villarejo de Salvanés en 1866, y tras el triunfo de la Gloriosa volvimos a España. Apoyé la solución republicana ante la instauración de la monarquía de Amadeo I. Sin embargo, cuando los federales estuvieron en el poder, no me perdonaron mi actuación en Madrid al sofocar la insurrección de diciembre de 1872. Tanto Salmerón como Castelar confiaron en mí, y fui nombrado capitán general de Andalucía y Extremadura por el primero para sofocar la rebelión de los cantones andaluces, y capitán general de Castilla la Nueva por el segundo. Ante la crítica situación que se vivía a finales de 1873, me entrevisté con Castelar para mostrarle mi preocupación con la vuelta de los federales al gobierno, y pedí al presidente que prolongara la suspensión de las Cortes, pero este se negó. A continuación informé a los capitanes generales del Norte, el Centro y Cataluña, así como a los jefes de los partidos Constitucional y Radical, que si Castelar caía y se formaba un gobierno federal, daría un golpe de Estado y formaría un gobierno nacional del que no participaría. El 3 de enero de 1874, a las 7 de la mañana, se produjo la recusación de Castelar. Al tener conocimiento de la noticia, aposté un par de cañones sin carga en las bocacalles que daban a la Puerta del Sol y mandé a 2 ayudantes a hablar con el presidente de las Cortes para que los diputados abandonaran el Congreso. Nunca entré a caballo en el palacio. Me quedé en el exterior observando la salida de los diputados. Con la restauración de los Borbones fui agasajado con muchos honores, entre ellos ser designado diputado por Madrid en 1876. En aquellas Cortes me opuse al matrimonio de Alfonso XII con María de las Mercedes y siempre voté en contra del gobierno. En 1880 Cánovas me nombró senador vitalicio y desde mi escaño intenté mejorar la situación del ejército español. Alterné dicho cargo con la responsabilidad de capitanías generales en distintos lugares de España. Una mañana de enero de 1895, mi criado me encontró tirado en el suelo de mi habitación. Tenía 68 años. El 2 de enero de 1874 se reabrieron las Cortes y Castelar dio un discurso diciendo la gestión que había realizado su gobierno durante los meses que había estado cerrado el Congreso. Los republicanos presentaron una moción de censura donde criticaban que la represión realizada contra los cantones había sido mucho más fuerte que la realizada contra los carlistas. El 3 de enero, a las 5 de la mañana, se puso a votación la moción y salió vencedora por 110 votos contra 101. Castelar fue derrotado y Eduardo Palanca fue elegido presidente. 2 horas después, el escrutinio fue interrumpido con la entrada en el hemiciclo de los guardias civiles. Las tropas de Pavía habían tomado el control de todos los puntos neurálgicos de Madrid. A partir de este momento había 3 salidas: la proclamación de una república unitaria, o una república militar, o restaurar la monarquía. Se optó por la segunda, una república militar presidida por el general Serrano. La Primera República fue un fracaso sin paliativos que acabarían reconociendo muchos de sus partidarios. Se asoció la idea de república con la idea de anarquía, de inoperancia, de incapacidad para resolver problemas, y esto pesó durante mucho tiempo para que se pudiera volver a pensar en España en intentar una fórmula política de tipo republicano. En la medida en que república y democracia
se identificaban en gran medida en la mentalidad de aquella época. Esa identificación de república con anarquía se convirtió también en una identificación de democracia con anarquía o de inviabilidad de las experiencias democráticas en España, que sería un lastre que pesaría en la política española hasta muy entrado el siglo XX. A pesar de su fracaso, la Gloriosa deja, sin embargo, en los españoles el pozo de un espíritu laico y progresista, el sueño de una sociedad más justa, democrática y soberana, en la que el ciudadano, en el ejercicio pleno de sus libertades, sea el eje de la sociedad civil.